vamos a comenzar. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos esta mañana en este espacio de reflexión y aprendizaje. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Leadership Analytics hacia un liderazgo consciente. Nos alegra contar con la presencia de líderes, profesionales de talento, desarrollo organizacional y personas interesadas en construir nuevas formas de liderar basadas en datos, conciencia y bienestar. Para guiarnos en esta conversación, tenemos el honor de contar con dos personas de gran experiencia, el doctor Juan Pablo Ventosa, socio director de Human Performance, consejero, coach, consultor, conferenciante y autor del libro Leadership Analytics hacia un liderazgo consciente. También contamos con la participación de Deyanira Herrera, gerente de Human Performance, líder de proyectos de capital humano en compañías nacionales e internacionales. Al finalizar el webinar tendremos un espacio para preguntas y respuestas, así que les pedimos que las vayan compartiendo a lo largo de la sesión. Los invitamos a estar muy presentes, tomar nota y sobre todo reflexionar sobre cómo cada uno puede ejecutar un liderazgo más humano, más consciente y más transformador. Bienvenidos de nueva cuenta, iniciamos. Pues muy buenos días o buenas tardes en función del país en el que estemos, desde el que nos estemos conectando, ¿no? Hoy somos participantes de 5 diferentes países, entre los que está España, cada uno de los lados del charco. Así que bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias por el interés en esta apasionante disciplina del Leadership Analytics y la necesidad de generar un liderazgo consciente. Como nos decía nuestra compañera Leti, hoy vamos a estar a cargo de este webinar a lo largo de estos próximos 60 minutos. Mi compañera Deyanira Herrera, gerente de talento y eficiencia organizacional, y un servidor. Pero antes de empezar, me gustaría pues haceros una pregunta que yo creo que la hemos escuchado todos. Dice, ¿son o no son? ¿Creemos o no creemos que el principal activo de la organización son las personas, el talento? Yo creo que es una frase tan manida que la venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. El principal activo de las personas de las organizaciones, es el talento. Sin embargo, por más que busco en lo que son los estados financieros de las compañías o cuando agarro un balance de una compañía, nunca me encuentro con la partida de personas o de talento, ¿no? Y digo yo, ¿y esto por qué debe ser? Es decir, ¿por qué vamos diciendo es paradójico, ¿no? Que digamos que es el principal activo, es algo que no realmente no tenemos. Pues por eso, precisamente porque el talento no es de la compañía, el talento es de los colaboradores y colaboradoras que lo ponen al servicio de la organización, que comprometen, ya sean colaboradores o candidatos y candidatas, que desean comprometer su talento con el propósito de la compañía a cambio de un bienestar, bienestar en el sentido más amplio, ¿no? Bienestar que sea, pues desde el punto de vista económico, bienestar físico, emocional, etcétera, etcétera. Así pues, si bien consideramos que el talento es un activo importante, hay que tener muy claro que ese activo no es nuestro. Tal vez lo tenemos rentado, lo tenemos alquilado, ¿no? La función de reclutamiento, de atracción de talento, lo que hace es seducir a ese talento para venderle nuestro propósito, nuestro proyecto, a ver si te contamos con la suerte de que lo comprometan con la organización. Es por eso que el rol de los directivos se vuelve muy importante, ya que lo que hay que hacer es poner en valor ese activo. Miren, tengo un hijo de 32 años que me decía, trabajando en recursos humanos, y me contaba y me decía, papá, es que no lo entendéis. Los directivos no acabáis de entenderlo. Dice, el talento es nuestro, no de la empresa. Y el talento es como si fuera mis ahorros. Yo le preguntaba, ¿escasos o qué, hijo mío? Dice, no, no, mis ahorros. Mis ahorros yo determino a qué banco, a qué institución
financiera se los confío. Es decir, de la misma manera que yo determino y defino a qué empresa quiero dedicar y destinar mi talento. En función del mensaje, las promesas que me hacen, cómo cuidan el interés, me pagan por mi dinero, por mis ahorros, o qué desarrollo adicional me ofrecen a cambio de mi talento, dice cuál es su propósito, qué hacen con el dinero que ganan o qué hacen con el talento que yo aplico. Y si no me interesa y no estoy satisfecho con mi líder o con mi organización, cambiaré de banco. Ese manejo es clarísimo y el rol de los líderes o de los directivos en el sentido más amplio es un rol que nos tiene que permitir poner en valor ese activo que tan preciado estamos considerando, ese talento, ¿no? Entonces, mi pregunta es, algunos lo que hacemos es considerar que poner en valor ese talento es simplemente convertir talento en resultados o alinear personas con negocio. Y digo yo, si esa es la función de un directivo, con suerte, porque los hay que realmente no hacen ni eso, es decir, la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo nos van a confiar a las personas ese activo tan importante si no somos capaces de ponerlo en valor? A 1 de enero, la organización nos confía como directivos a un conjunto de personas, a un equipo, para lograr unos resultados. Como un entrenador, un director técnico de un equipo de fútbol. Me confían unos jugadores para que sean ellos, no yo, quien marca los goles, quien gana los partidos, quien asciende de categoría. De la misma manera, yo como líder, pues capacito y el director técnico, el entrenador, entrena, retroalimento, motivo, ¿vale? Reconozco. ¿Para qué? Para que el esfuerzo y el compromiso se traduzcan en resultados o el esfuerzo y compromiso se traduzca en goles y partidos ganados. Así pues, lo que debemos entender es que la organización nos confía un equipo de personas, ese principal activo a 1 de enero, y ese equipo lo debemos regresar al 31 de diciembre. Y debemos rendir cuentas de qué tal ese equipo. Ese equipo está más capacitado, más motivado. Ese equipo es más diverso o por contra ha aumentado la rotación no deseada o han aumentado las denuncias internas. Entonces, confundimos muchas veces creyendo que el que marca los goles es el entrenador y no, no es así. Empleados contentos logran clientes satisfechos y clientes satisfechos hacen empresas ganadoras. Piensen ustedes que vacas contentas dan más leche. Eso lo saben los granjeros. Les ponen música a las vacas cuando las ordeñan porque producen más leche. Por eso el rol del líder no es sustituir al jugador a la hora de marcar goles. El rol del líder consiste en poner en valor al equipo para que todavía marque más goles, sude más la camiseta, gane más partidos. ¿Y realmente qué es lo que nos encontramos? Esto. Nos encontramos miopía, cortoplacismo, donde solo consideramos los resultados de desempeño, o incluso que no nos preocupan las personas, ni su salud, ni su bienestar, ni su contribución al propósito. Confundimos lo que es hacer con lograr. Y parte de responsabilidad pues la tenemos también los de recursos humanos, porque cada vez veo yo más líderes preparados en mejores escuelas de negocio, concientizados, concienciados en que tienen que estudiar maestrías, en un lifelong learning, en estrategias 70-20-10. Y lo que veo es que en la prensa, pues sigo viendo que temas como la guerra del talento o el escaso compromiso o el ausentismo que dirían ustedes en Latinoamérica o absentismo en España, que se dispara. En España acaba de subir el ausentismo al 4% en 2 años, del 2,5% al 4%, ¿no? Es decir, pero también vemos que aumenta esa rotación no deseada, la productividad baja por persona, etcétera,
etcétera. Y digo yo, todo eso no será porque también desde recursos humanos no nos hemos cuestionado algunos aspectos tan básicos como que decimos que las personas es lo más importante y en cambio pagamos bonos a los directivos principalmente por los logros en desempeño. ¿Cómo es que el 31 de diciembre no nos regresan el equipo y nos demuestran que lo han revalorizado en lugar de amortizado? Porque en ocasiones en las empresas vemos cosas tan atípicas como para ver que pagamos bonos a algunos, a ese al del tambor, para que otros se sacrifiquen y así algunos puedan ganar todavía más. Digo, esto no es el esquema de que el principal activo son las personas. Es invéntate un sistema cortoplacista y luego nos preocupa que la gente no tenga, nuestros colaboradores no estén tan comprometidos como nos gustaría. Algo falta. Aquí esto es paradójico. Hay que buscar una solución. Porque si ese principal activo, a nosotros lo que nos interesa que es que nos lo pongan en valor. Como digo, empleados contentos logran clientes satisfechos. Está claro que cuanto mejor sea el equipo, mayor probabilidad de alcanzar los resultados y de plantearnos objetivos todavía más ambiciosos. Y ese es el rol de un líder o de una líder. Y digo, todo el mundo viene hablando de liderazgo. El liderazgo es muy importante. Ya conocen ustedes el síndrome del Dunning-Kruger. Solo por tocar un poco de oído, creemos que sabemos más de lo que realmente deberíamos saber. Pero debemos tener en cuenta que nunca, a lo largo de la historia de la humanidad, la frecuencia del cambio y la intensidad del cambio había sido tan y tan importante. Y eso exige el liderazgo y convierte el liderazgo en un factor de competitividad clave estratégico. Hoy, en los ejercicios de reflexión y de planeación estratégica de las compañías, observamos que, como siempre, las compañías quieren crecer de manera rentable y sostenible. Y al final todo esto se traduce en que las compañías acabarán siendo más grandes y más complejas. Y eso vuelve a exigir más y mejor liderazgo. Y la pregunta del millón es, ¿y cómo somos capaces de crear mayor calidad y cantidad de liderazgo? Porque si no, vamos a tener una organización, una empresa más grande y más compleja. Y si la cantidad y calidad de liderazgo, la densidad de talento directivo no crece proporcionalmente, vamos a llevar a esta organización al borde del precipicio. Y es que hay que tener muy en cuenta de que alrededor del liderazgo hay una serie de retos. Retos básicos, como por ejemplo que no tenemos del todo claro lo que es un líder. O porque tal vez no tengamos claro qué beneficios se derivan de contar con un buen liderazgo. O porque no tenemos claro cuál es el estilo de liderazgo que nosotros como organización necesitamos. Y por eso no nos esforzamos en hacer o en lograr un estilo de liderazgo común y compartido. Como digo, si el liderazgo es un factor clave de competitividad estratégica, es decir, necesitaremos, y se nos convierte en imprescindible, gestionarlo. ¿Cómo? A través de un sistema de gestión de calidad del liderazgo, de calidad y de cantidad. Retos muy someramente. El primero es que no tenemos del todo claro lo que es un líder. Y al final, pues un líder pues, no deja de ser el nombre que le llamamos a la función directiva. La función directiva tiene dos caras de una misma manera. Por un lado, tiene el manager, que supervisa la actividad, la tarea, controla el desempeño de la persona, trabaja con un grupo y se preocupa menos por lo que sería el cambio. Es el business as usual, el más de lo mismo, no el más de manera diferente. Mientras que el líder empieza al revés.
Es alguien que mira por la ventana y identifica oportunidades de cambio, ya sean oportunidades o amenazas, ¿vale? Y provoca que trabajando con el equipo y aterrizándolo en personas, podamos hacer evolucionar a la compañía. Y al final, no todo manager llega a ser un líder, pero sí todo líder puede ser un manager. Se comporta como un helicóptero, en el mejor sentido de la palabra. Es capaz de subir una visión estratégica y aterrizar a contribuir a la resolución de actividades o de proyectos o de iniciativas que merecen, que ameritan su intervención. Bien, dicho esto, pues para diferenciarlo un poco, contribuir a esa distinción, hay una frase muy bonita que planteaba Peter Drucker y también le hizo suya Warren Bennis, que dicen, managers do things right y leaders do the right things. Es decir, los managers lo que hacen, los gerentes hacen las cosas bien hechas, pero los líderes hacen bien aquellas cosas que deben hacerse. Segundo reto, tal vez es que no sabemos para qué necesitamos el liderazgo. Y el liderazgo hay que distinguir el hacer del lograr. Creemos que son comportamientos, pero el liderazgo son resultados. Mi abuela, en paz descanse, era una extraordinaria persona. Quería a todo el mundo la quería, pero no daba resultados. No lo hubiera contratado en mi organización para lograr el propósito que hemos definido. Entonces, liderazgo son resultados. Y el liderazgo es imprescindible en una organización, porque en una organización lo único que puede funcionar sin liderazgo es confusión, fricción, bajo desempeño. Todo lo demás exige liderazgo. Y por entender qué es el liderazgo es aquella figura que mira por la ventana. No solo ve dentro de la compañía, mira por la ventana, abre y detecta esas oportunidades que provocarán un cambio, una mejora continua, un avance estratégico. Pero también identifica riesgos que pueden venir, amenazas que llegan a la esquina. Entonces, viendo algo que no vemos los demás, esas oportunidades y esas amenazas, se voltea hacia adentro de la organización y lo que hace es integra, se alinea con esas oportunidades y esas amenazas y moviliza la organización. Una organización que trabaja como un sistema. Es decir, como todos sabemos, hay propósitos, un propósito organizacional, aquella definición de empresa que queremos dejar a nuestros nietos. Pero no solo considerando el rol como dice el capitalismo consciente, del inversor o del inversionista, considerando todos los stakeholders. Miren, hace 50 años hablábamos de que lo importante era satisfacer las expectativas de rentabilidad del accionista. Hace 40 años, los 80, mediados de los 80, decíamos que lo más importante era el cliente. E incluso cuando se quejaba, se lo agradecíamos. Decíamos aquello de que una queja es un regalo. Hace 30 años hablábamos del medio ambiente. No, medio ambiente no, tal vez, pero sí de los proveedores, las alianzas estratégicas con los proveedores. Hace 20 años hablábamos ya del medio ambiente y la importancia de cuidar el medio ambiente para impactar en la sostenibilidad o la sustentabilidad. Desde hace 10 años venimos platicando de que hay que poner al empleado o colaborador o colaboradora en el centro de todas nuestras actuaciones. Es decir, estamos empezando a considerar los diferentes stakeholders. Pero no debemos perder de vista que no es uno u otro, son todos. Porque para lograr ese propósito organizacional hay que tener en claro que necesitamos, requerimos de todos, del bienestar de todos los diferentes stakeholders. ¿Bien?
Porque insisto de que lo que estamos platicando aquí es que necesitamos claridad estratégica, una claridad estratégica que nos va a permitir definir qué es lo que vamos a hacer. Los qués. Vamos a lograr los resultados a través de la definición de estrategia, bajándolo en los objetivos, en unos planes de acción. Pero no tenemos que olvidarnos que lograr resultados es fácil. Papá, que murió hace muchísimos años, me decía: hijo mío, no te olvides que hacerte rico es muy fácil, pero hacerte millonario como Dios manda, no lo es tanto. No hay que preocuparnos solo por el qué, sino también por el cómo. Y ese aspecto es la cultura organizacional. Tanto no se trata de lograr clientes o lograr resultados. Se trata de lograrlos de la manera que tenemos que lograrlos. Y eso es la pregunta que yo les dejaría. ¿Cómo logramos resultados? ¿Con el equipo o contra el equipo? ¿Cuántos muertos dejan nuestros líderes por el camino para conseguir un 1% de cuota de mercado? Insisto, los resultados exigen cantidad y calidad de liderazgo, y no cualquier cantidad y calidad de liderazgo. Aquella que sea capaz de poner en valor y contribuir a la sostenibilidad y al propósito organizacional de nuestra empresa. Digo que liderazgo son resultados o no es, y digo que liderazgo es cada vez más un factor de competitividad estratégica. Hoy los analistas de fusiones y adquisiciones cada vez más consideran la cantidad y la calidad directiva, esa densidad de talento directivo, dentro de los criterios de valoración. Cuando van a comprar una compañía, un private equity, no solo valora la historia de la empresa, esa trayectoria, la fortaleza del mercado en el que operan, el servicio o el producto que ofrecen, sino también valoran un plan de negocio. Alguien, una historia, un storytelling que nos cuentan de qué queremos ser, cuánto vamos a lograr y tal. Y tercero, obviamente no compran uno. Quieren ver a quién van a poner al volante de ese proyecto. Y valoran y hacen management audits, evalúan la densidad de talento de liderazgo para ver qué tan creíble es que este plan de negocio que me están vendiendo se convierta en realidad. Porque al final, como digo, estamos buscando resultados, pero no resultados de cualquier tipo. De cara a los inversionistas, los resultados que estamos buscando pues son el EBITDA, la generación de cash flow. En cuanto a la organización, si innovamos, si nos internacionalizamos. En cuanto a los clientes, si vinculamos más, si fidelizamos mejor. Pero, ¿y en cuanto a los empleados? En cuanto a los empleados, ¿qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Volvemos a confundir dirigir con liderar. Y cuando hablo de que a los líderes les exigimos ¿qué? Hacer o lograr. Lograr, pero no de cualquier manera. ¿Desde cuándo medimos la calidad del liderazgo? Con evaluaciones 360. Es decir, con percepciones de terceras personas sobre mis comportamientos en un momento determinado. Daño no va a hacer, pero es así como voy a determinar a quién promuevo en mi organización, cuánto le subo de sueldo o si merece ser desvinculado o no. Debería fijarme en hechos y datos sobre el liderazgo, el Leadership Analytics. Por lo tanto, hay que tener claro de que no hablaremos de evaluar exclusivamente comportamientos, sino también de los resultados. Ese equipo de personas que te confía 1 de enero, ¿cómo me las regresas al 31 de diciembre? ¿Estás más capacitado? ¿Está más formado? ¿Está más motivado? ¿Está más comprometido? Cuanto más y mejor sea el liderazgo, mejor nos va a salir a todos. Mayor comunicación, mejor clima, mayor compromiso, mayor probabilidad en el impacto de los resultados y en la sostenibilidad de los mismos.
Por eso lo que hay que tener muy claro es que deberíamos enfocarnos en el siguiente reto, es decir, que no siempre tenemos claro qué tipo de líderes necesitamos en nuestra organización. Lo que hacemos es quedarnos en el comportamiento. ¿Comportamiento? Hombre, no. Es decir, tendemos a etiquetar. Hacemos un job description como sobre comportamientos muy buenos, pero más parecidos a Superman o a Superwoman, y etiquetando diciendo que esto es el liderazgo adaptativo, el situacional, o innovador, o el inspirador, o el prosopopeico. Todo lo que necesitamos efectivamente es un perfil de líder, como alguno que vimos en su día, con ya 60 años de historia, del ideario de Cuauhtémoc en FEMSA, que no están necesariamente actualizado o vinculado a la estrategia, pero sí son comportamientos más propios del desarrollo, que dicen que es humilde y si no lo eres, por lo menos aparéntalo. O respeta al obrero, porque gracias a él comes tú y además tu familia. Tanto es importante tener todo esto muy claro, que necesitamos un perfil, pero ese perfil debe estar alineado con la estrategia, con nuestros valores, enfocado a los retos que se derivan de la estrategia. Si no, pues quedará en más prosa lírica o buenas intenciones. Así que yo os preguntaría, ¿tenemos claro cuál es nuestro perfil? El perfil que tenemos en nuestra organización. Y este es el perfil que realmente necesitamos. Y con ese estilo de directivos que tenemos, ¿lograremos de verdad lo que nos hemos propuesto? Entonces yo os preguntaría, ¿será por eso que no tenemos un estilo de liderazgo en común? Fijaros por un momento. Que cuando papá dice una cosa, mamá hace otra, o viceversa, los hijos, los adolescentes van despistados, muy despistados. Lo mismo nos pasa. Contratamos a una joven talentosa de 28, 30, 32 años y su éxito profesional en nuestra organización depende de la buena o mala suerte del jefe que le toca. No podemos permitirnos esto. Entonces, tenemos que trabajar no solo en definir un perfil de líder, sino lograr una cultura del liderazgo homogéneo, aquella que va a permitir que logremos lo que nos hemos propuesto. Como decía Shine, tal del desarrollo organizacional, lo más importante que deben hacer los líderes es crear y gestionar la cultura, porque si no, la cultura acabará gestionándoles a ellos. Y os dejo ya, antes de dar paso a ella, una serie de reflexiones. Algunas serían, ¿qué pasa si tenemos estilos de liderazgo distintos? O si tenemos una empresa sobreliderada e infragestionada. Instala el caos. O sobregestionada e infraliderada, más burocrática, más fosilizada, ¿no? Es decir, ¿cómo es nuestra cultura de liderazgo? ¿Realmente qué tan lejos está de estar cerca de la que necesitamos para lograr lo que nos hemos propuesto en nuestro propósito organizacional? ¿Y esa cultura es homogénea o heterogénea? ¿Ven? Es decir, ¿actuamos todos igual o permitimos que cada líder haga lo que le quiera, lo que quiera? Y si cada uno hace lo que quiere y dirige como Dios le dio a bien entender, la pregunta del millón es qué tan sostenible es nuestra organización de tener directivos que actúan como quieren o al menos no actúan o como saben, pero no actúan de la manera que la organización hace. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos jugadores que van por libre podemos permitirnos antes de que afecten a la sustentabilidad de la organización? Por eso, a través del Leadership Analytics, lo que podemos hacer es contribuir a la provisión de aquellos líderes que requerimos en las posiciones adecuadas, en el momento preciso y con el perfil requerido. Es decir, contar con la cantidad y la calidad del liderazgo que hará posible que logremos superar los retos que se derivan de nuestra estrategia.
Y ahora yo le pediría a Deya que, por favor, tomes tú el control de la presentación y expliques todo esto que yo acabo de contar. El qué está muy claro, pero el cómo sí. Por favor, Deya. Claro que sí, Juan Pablo. Muchas gracias por compartirnos un poco de todo lo que significa Leadership Analytics hacia un liderazgo consciente. Bueno, pues vamos a dar continuidad. Ustedes nos mencionaban, bueno, mejor dicho, nosotros mencionábamos retos en liderazgo y justamente otro de los retos al ir viendo cada uno de ellos, nos damos cuenta que es imprescindible contar con un sistema de gestión de la calidad de liderazgo. Y para ello, bueno, pues es importante conocer este sistema, ver cómo se implementa en las diferentes organizaciones, ¿no? Y de aquí que me gustaría profundizar un poco en ello. Nuestro sistema de gestión de la calidad de liderazgo se basa como en un ciclo, y déjenme explicarles por qué. Y justamente, pues bueno, de esta manera lo presentamos, ¿no? Primero, como bien decía Juan Pablo, ¿no? Necesitamos un perfil de líder que nos permita encaminar toda esta consecución de la cultura del liderazgo homogénea, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues justamente volteando a ver la estrategia. Necesitamos tener claridad en la estrategia, saber hacia dónde va la organización y con esto, pues primeramente vamos a cuestionarnos qué tipo de líderes necesitamos en la organización, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ir definiendo ese perfil de líder que necesitamos para los próximos años poder lograr lo que la estrategia nos está pidiendo. Y es así como, pues, nuestro primer paso o nuestra primera fase del sistema de gestión de la calidad de liderazgo es definir ese perfil de líder. Y no quedarnos solamente en esa definición, sino también acompañarla con un código de excelencia de liderazgo, en donde vamos a definir claramente cuáles son esas conductas o esos comportamientos que debe seguir en su día a día los líderes de nuestra organización. Y hay veces, incluso hay muchas organizaciones en las que estos dos puntos son muy comunes o quizá ya están permeados en la organización, pero nos cuestionamos si realmente sabemos esa cantidad o esa calidad de líderes que tenemos, si todos van hacia la misma dirección donde necesitamos que vayan, ¿no? Y es allí donde nosotros definimos un índice de calidad de liderazgo donde nos permita medir claramente en dónde están cada uno de nuestros líderes por cada nivel organizacional, saber cómo está nuestra organización, qué calidad de liderazgo tenemos hoy, con la que contamos hoy, para poder lograr estos resultados que nos está pidiendo el negocio, ¿no? Y una vez que tenemos esto, pues hacemos una siguiente fase y es ver en dónde están posicionados, qué tan cerca o tan lejos están del perfil. Y eso es lo que nosotros le llamamos a la fase 2 mapeo de la calidad de liderazgo. Estoy yendo un poco rápido porque más adelante voy a platicarles cada una de estas fases y no quiero como ahondar mucho, pero sin embargo aquí es para que en una misma vista podamos tener claridad cómo vamos avanzando en estas fases, ¿no? Y bueno, dando continuidad. Entonces, una vez que tenemos claro en dónde están posicionados nuestros líderes, es importante también que hagamos todas esas acciones de reconducción y también, obviamente, de reconocimiento por estos líderes que están bastante alineados o muy cercanos a lo que estamos persiguiendo con esta estrategia en la organización, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros vamos a una fase 3 donde le llamamos política de consecuentes. ¿Qué es esto? Pues justamente buscar todas esas herramientas, todas esas acciones específicas que puedan responder a ese desarrollo de nuestros líderes, a poder empujarlos y a poder llevarlos a aquellos que están un poquito más lejanos de ese alineamiento hacia la estrategia y también, por supuesto, dar ese reconocimiento a aquellos que van muy bien, ¿no? Y esto lo veremos más adelante. Y con estas tres fases, pues hemos o se recorre un camino bastante claro que nos permite entonces llegar a hacer un Leadership Analytics, justamente de lo que se trata todo esto, ¿no? Entonces,
Leadership Analytics es una consecuencia de todo esto. O sea, es decir, con Leadership Analytics podemos tener todas las herramientas para poder saber esa calidad y cantidad de liderazgo que necesitamos en nuestra organización. Podemos, podemos planear justamente de manera estratégica nuestro talento, en dónde lo queremos, cómo va a ser la sucesión incluso, ¿no? Hay algunas organizaciones que están preocupadas por sus sucesores, ¿no? Y voltean a ver de repente y resulta que pues no hemos trabajado mucho en los líderes, ¿no? Por ahí tenemos esos huecos, ¿no? Entonces aquí es justamente donde nos permite poder hacer toda esa analítica de datos con todo este sistema de gestión de la calidad del liderazgo. Bueno, y ahora quiero decirles, bueno, ahondando y profundizando en la fase uno, que es donde definimos el perfil y el código de excelencia directiva, eh, el perfil resulta ser la base de la cultura de liderazgo que necesita la organización. Es donde vamos a poner en blanco y negro cuáles son esos componentes, esos principios, esos compromisos que necesitamos que esté en su día a día el líder, ¿no? Y también, por supuesto, debemos de considerar que el perfil de líder debe irse adaptando a cada nivel directivo. Esto lo vamos a ir haciendo, pues obviamente a través del código de excelencia directiva, que ahí es donde trabajamos los comportamientos que necesitamos, ¿no? El proceso de definición, pues es parte justamente de ir definiendo esa cultura de liderazgo que buscamos en nuestra organización, de homologarla incluso, ¿no? Entonces, pues aquí es donde se vuelve el perfil del líder mucho más tangible a través de cuando ya se va permeando a través de los modelos de competencias, de los códigos de excelencia directiva, de los leadership commitments, etcétera, ¿no? Justo por allí Juan Pablo hace un momento mostraba un ejemplo de Ideario Cuauhtémoc, en donde pues establecen algunas componentes donde vamos viendo cómo esperamos que se comportan estos líderes, ¿no? Entonces, de esta manera es como vamos a ir traduciendo ese perfil de líder, ¿no? Y en algún momento nuestro perfil de líder, que es inspiracional, es hacia dónde yo quiero llevar a mis líderes de acuerdo a esa estrategia que hemos definido, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos planteado, ¿no? Lograr. Entonces, necesitamos también trabajar en conductas verdes y rojas, que así le llamamos, y esto es, conductas verdes son todos esos comportamientos que yo espero que mi líder logre cumplir en su día a día, en su actuar diario. Y estas conductas rojas es el opuesto, o sea, simplemente son inadmisibles, son conductas que no puedo permitir como organización. Justo una de las preguntas de reflexión con las que terminaba Juan Pablo decía, ¿cuánto tiempo voy a permitir que este tipo de líderes que no están alineados van a seguir fomentando, ¿no? Aquello que no quiero, ¿no? ¿Cuál es el costo que me va a dar esto, ¿no? Entonces, justamente aquí es donde vamos, gracias al perfil, pues vamos a ir definiendo cuáles son esos comportamientos que en el día a día el líder debe demostrar, el líder debe hacer en su actuar diario, ¿no? Y bueno, también para ello es importante pensar en cómo vamos a evaluar esa calidad de liderazgo, cómo sabemos qué tan bueno es un líder o qué tan malo es, ¿no? Qué tan alineado está a la estrategia. Y cuestionarnos, ¿podemos determinar quién es mejor líder que quién? Tal vez hoy en las organizaciones, posiblemente con algunos instrumentos que tengamos, lo podríamos tener, lo podríamos hacer, pero no con la claridad suficiente, tal vez, ¿no? Bueno, es algo para reflexionar. ¿Y cómo vamos midiendo esos avances en la calidad de liderazgo? Justamente, pues es el sistema de gestión de la calidad de liderazgo que nos permite hacer esta medición en lo subsecuente, ¿no? Profundizando un poquito en el índice de calidad, perdón, de liderazgo, nos permite definitivamente evaluar la calidad que tenemos en la dirección de personas, ¿no? Justamente también platicaba Juan Pablo, ¿no? El 1 de enero nos consignan, nos asignan un grupo de personas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a entregar al final del año? ¿No?
con qué resultados vamos a llegar y si en esos resultados me llevé entre el camino a la gente, ¿no? Entonces, es importante, bueno, considerar este punto. También el índice de calidad de liderazgo es una cifra que se obtiene a partir de la definición del perfil de liderazgo, con ciertos indicadores, con KPIs que van asociados o vinculados a lo que el perfil del líder está buscando. Ese perfil del líder, ustedes sabrán, está respondiendo a la estrategia. Entonces, cuando hablemos de índice de calidad de liderazgo, por consecuencia, también va a responder a lo que la estrategia nos está pidiendo, ¿no? Nos está demandando, ¿no? Otra cosa interesante es que el índice de calidad de liderazgo, si ya tenemos definido nuestro perfil de líder, vamos avanzando a nuestro índice de calidad de liderazgo, en donde tenemos que desmenuzar por cada nivel directivo ciertas serie de indicadores que aquí es donde van a hacer la diferencia justamente, ¿no? Y bueno, va a haber una forma de calcular ese índice de calidad de liderazgo, ¿no? Y bueno, la evaluación del índice de calidad de liderazgo también la vamos a alinear a consecuentes, es decir, a esa política de consecuentes que hace un momento yo les hablaba, que es parte de la fase 3. Pero aquí lo que quiero mostrarles pues es cómo se va componiendo y qué es lo que va generando el perfil de líder, ¿no? Hacia dónde se va moviendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el pensar en esa calidad y cantidad de líderes que que tenemos en nuestras organizaciones, pues es justamente uno de las ventajas que le vemos en este sentido cuando podemos gestionar a través del sistema toda esta consecución, ¿no? Entonces, nos permite poder tener una vista no solamente de lo que está sucediendo por cada líder, sino que lo que está sucediendo en toda la organización. Esta vista que estamos mostrando aquí es un ejemplo, es una suposición, ¿no? Donde estamos mostrando, pues bueno, N cantidad de líderes que han sido evaluados con su índice de calidad de liderazgo y también vinculado o asociado a cada uno de los KPIs que integran ese índice. Aquí ustedes ven un ejemplo, pues muy genérico, ¿no? Donde quizá un KPI está asociado a fidelización de talento, alguna promoción interna. Y cada uno, si se fijan, también está vinculado a un peso en específico. Aquí es una vista supuesta de cierto nivel directivo. Cuando vayamos a otro nivel directivo, vamos a ver diferentes pesos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de ejecutivos o directivos que reportan directo al CEO, gerentes, supongamos, que están en otro nivel, ¿no? Las exigencias son distintas y entonces esto nos permite pues hacer ese despliegue, ¿no? O hacer pues sí, hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí nos permite el poder visualizar o trabajar quiénes son los mejores líderes, en dónde me están ayudando a llevar estos números a la alta, ¿no? Por ejemplo, quiénes son mejores en desarrollo de talento, em, quiénes son, digamos, pues con esas áreas de oportunidad, no sé, en equidad de género, si es que equidad de género es parte de mi estrategia, parte de lo que he definido en mi perfil de líder, ¿no? Entonces, en este sentido, nos va llevando a tener esa visibilidad de la calidad y cantidad de líderes con la que cuento, ¿no? En mi organización y no solamente a nivel individual. Eso es lo interesante de ir teniendo esta visibilidad, ¿no? Y cuando hacemos esta medición o esta evaluación y mapeo de la calidad de liderazgo, pues nos permite pues generar este índice de calidad de liderazgo, hacer esa propia evaluación, ¿no? O dirigida hacia las personas, incorporando todas esas exigencias pues de la orientación hacia la calidad, ¿no? El índice de calidad de liderazgo también, pues bueno, como bien decía, está determinado por una cifra, por una cifra que viene o se deriva de la definición del perfil de líder. Eso es importante que siempre lo tengamos presente.
si nosotros partimos por la definición del perfil de líder y cuando vamos avanzando hacia el código de excelencia directiva, hacia el mapeo de la calidad de liderazgo, todo va conectado. Finalmente, todo va respondiendo a esa estrategia de negocio, va respondiendo a ese perfil, a ese código, en fin, ¿no? Entonces todo va muy, muy relacionado, ¿no? Estos KPIs pueden ser basados en temas de talento, de clima, de compromiso, etcétera, ¿no? Recuerden, cada nivel directivo de la organización, pues posee cierta combinación de indicadores dependiendo del nivel en el que estemos, ¿no? Y entonces de esta manera, pues es posible hablar de calidad de liderazgo y de cómo van progresando estas medidas necesarias que vamos aplicando. Y eso lo hacemos a través de la política de consecuentes, donde pues a esas medidas pueden estar asociadas a formación, a reconocimiento, a compensación, a promoción, etcétera. Al final lo que buscamos es llevar y dirigir o redirigir todos los esfuerzos hacia el desarrollo de nuestros líderes para que respondan a la estrategia y finalmente tengamos una calidad de liderazgo homogénea, ¿no? Y en este sentido también, pues otro de los puntos interesantes aquí que van surgiendo, surgen varios conceptos que, que van de la mano cuando hacemos la implementación del sistema de gestión de la calidad de liderazgo y es la densidad de liderazgo, que es prácticamente la cantidad de talento con la que yo cuento y que está alineada o que responde al perfil de líder, ¿no? Y justamente cuando hablamos de densidad de talento, que esto, bueno, viene justo en el libro de Leadership Analytics hacia un liderazgo consciente, que más adelante hablaremos, pues bueno, nos permite justamente pues tener esa visión o esa vista de cómo es el mapeo de la calidad de liderazgo. Ustedes ya se estarán preguntando, ¿y cómo mapean la calidad de liderazgo? Bueno, pues utilizamos una tipo nine box, imagínensela. Regularmente utilizamos dos variables, ¿no? En una nine box, desempeño, potencial, ¿no? Aquí lo que hacemos es comparamos desempeño, resultados contra índice de calidad de liderazgo, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar a las personas, ¿no? Con estas dos variables importantes, nos permite tener y identificar claramente la calidad de liderazgo de cada líder y de nuestra organización, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos va dando más visibilidad todo este mapeo de la calidad de liderazgo, ¿no? Por otro lado, también nos permite conocer a niveles directivos, niveles gerenciales, niveles de coordinación, es decir, todos aquellos líderes que tienen gente a su cargo, nos va a permitir ver justamente ese mapeo de liderazgo, de calidad de liderazgo, perdone. Y entonces allí es donde vamos a ir, nos va a permitir tener mayor información para poder tomar decisiones respecto de cómo vamos a desarrollar a nuestro talento, ¿no? Y cómo vamos a responder o alinear o redirigir los esfuerzos para poder responder a la estrategia, que es allí a donde estamos, ¿no? Decimos que si estamos diciendo que liderazgos son resultados, pues justamente aquí es donde nos va dando pues mm, esa visibilidad, ¿no? Y bueno, para reflexionar un poco, deberíamos de pensar qué tan sostenible es la organización teniendo este tipo de directivos con alta calidad en el logro de resultados, pero cuando tenemos con baja calidad, ¿cómo están influenciando en nuestros colaboradores? Habría que pensarlo, ¿no? ¿Desde cuándo creen que que los líderes pondrán en marcha sistemas para que se les evalúe a ellos mismos, ¿no? Hay que también pensarlo, ¿no? Y de aquí, pues también les dejaré con esta pregunta, ¿no? ¿Vamos entendiendo el propósito de Leadership Analytics? Porque déjenme decirles que Leadership Analytics no solamente es la última fase del sistema de gestión de la calidad de liderazgo, lo vamos construyendo a lo largo de cada una de las fases, ¿sí? Y entonces ahí es donde, pues justamente en este punto nos vamos dirigiendo hacia la fase 3, que es la política de consecuentes. Hace algunos minutos les decía yo, bueno, ¿qué es la política de consecuentes? Bueno, pues son esas serie de medidas de reconocimiento y reconducción que van asociadas
a cada posición, es decir, a cada cuadrante de esa matriz de calidad de liderazgo. Nosotros trabajamos, una vez que tenemos ese mapeo de la calidad de liderazgo, lo que hacemos es trabajar, identificar cómo se está comportando cada cuadrante, que cada cuadrante va a representar una serie un número, digamos, de líderes que están posicionados en cada cuadrante. Entonces, debemos pensar en cómo vamos a desarrollarlos, diríamos en algunas otras ocasiones, ¿no? Si les vamos a dar palo o zanahoria, ¿no? Zanahoria porque lo están haciendo súper bien, o bueno, lo están haciendo medianamente bien, o quizá un regaño porque realmente son líderes que no los queremos en nuestras organizaciones, ¿no? Que justamente ahí es donde nos está costando más, ¿no? Y allí es donde tenemos que identificar claramente cuáles van a ser esas acciones muy específicas que debo hacer por cada cuadrante. Y entonces aquí, pues es donde aplicamos sistemas de desarrollo, de compensación, de incluso de desvinculación, si estamos hablando de aquellos rojos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el mapeo de la calidad de liderazgo lo traemos como semaforizado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es donde vamos a ir identificando cuáles van a ser las acciones específicas en desarrollo que nos va a permitir poder ir dando como ese avance, ¿no? Y aquí es donde nos permite también pues gestionar justamente el progreso en el índice de la calidad de liderazgo, ¿no? Y finalmente hemos eh, este concepto a lo largo del webinar de Leadership Analytics, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿pero qué es específicamente? Bueno, nosotros lo hemos traído como una práctica emergente que combina la analítica de datos con el estudio de liderazgo para mejorar la efectividad organizacional, ¿no? Entonces, por eso decimos que es la consecuencia, digamos, de todas las fases que hemos trabajado en el sistema de gestión de la calidad de liderazgo. Vamos haciendo Leadership Analytics, ¿no? Esto nos va a permitir que a través de la matriz de calidad de liderazgo, pues tengamos ese conocimiento de la densidad, del nivel de densidad de talento directivo que tenemos en nuestra organización. Por eso les venía diciendo también que a lo largo eh, de la medición vamos identificando a nivel individual y a nivel organizacional qué calidad y qué cantidad de liderazgo tenemos en nuestra organización, ¿no? Y con eso podemos ir planeando. El Strategic Leadership Planning justamente nos va ayudando a tener ese pipeline de liderazgo, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos como una CIS, ¿no? Donde nos preguntamos si tenemos esos cuellos de botella, ¿cómo están esos cuellos de botella? Justo con este mapeo de la calidad de liderazgo, donde identificamos cuáles tenemos cercanos al perfil, cuáles están más ajustados al perfil, cuáles están más lejos, y con esto pues ir mediando en diferentes niveles de la organización. ¿Por qué? Porque con el mapeo nos permite revisar a cada nivel de la organización cómo está esa densidad de liderazgo, ¿no? Y aquí es donde podemos trabajar la política de consecuentes, ¿no? Donde permitimos hacer esa apertura, donde esos cuellos de botella nos permiten estar mucho más fluidos, donde pues sería nuestro to be, ¿no? Donde tendríamos que trabajar estrategia, por supuesto, tendríamos que determinar si vamos a construir a nuestro talento, si lo vamos a desarrollar, mejor dicho, o si vamos a ir afuera a comprarlo, ¿no? Esto sería una de las consideraciones que deberíamos pensar, ¿no? Y ir más allá todavía en la parte de la analítica, del Strategic Leadership Analytics Board, es uno de los componentes que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema cuando ya empezamos a hacer toda esta analítica, porque bueno, con la matriz de calidad de liderazgo podemos identificar qué porcentaje necesitamos tener en cada uno de estos cuadrantes. La tabla de densidad de liderazgo, perdón, pues también nos permite ver qué tan ajustados estamos al perfil o no. Y finalmente, un diagrama de indicadores del perfil de liderazgo, que es otro de la analítica que realizamos en Leadership Analytics, obviamente, pues es justo ver cómo cada líder se está comportando, ¿no? Con estos KPIs que justamente hace un momento les daba la vista, ¿no? Donde podemos ver, tener esa capacidad de ver cómo
cómo están comportándose en cada KPI, cómo tenemos a los mejores en tal KPI, etcétera, ¿no? Bueno, pues quiero detenerme hasta aquí porque me gustaría también escucharlos y poder pues ir avanzando, ¿no? No sin antes dejarlos como siempre con una reflexión. Hasta aquí. Contamos con los líderes tanto en cantidad como en calidad que necesitamos para alcanzar precisamente los retos que la estrategia nos está pidiendo. ¿Cómo se está midiendo el desempeño y el impacto en los resultados de nuestros líderes? ¿Ustedes han visto alguna vez indicadores de liderazgo en un cuadro de mando estratégico? Bueno, los dejo allí reflexionando y finalmente, pues les dejo también aquí nuestro QR para que puedan, si tienen algunos de ustedes algún interés en poder profundizar un poquito más en Leadership Analytics, pues bueno, es nuestro libro a través del doctor Juan Pablo Ventosa, quien lo escribió y pues justamente allí es donde plasmamos todo esto que acabamos de mencionar en menos de una hora. Así que les agradezco mucho su tiempo y ahora vamos a escucharlos, vamos a poner un par de preguntas y respuestas a la orden de ustedes para que ustedes pues nos puedan compartir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues de inicio teníamos dos manos levantadas por ahí. Pedían pedían apertura para hablar. Por ahí teníamos en primera instancia a Rosario Chávez, que quería compartirnos justamente, bueno, tenía por ahí la mano levantada. Le vamos a permitir hablar para que nos comente. Listo. Rosario, ¿tienes la palabra? ¿Quieres comentarnos algo? Es que no puedo ahorita hablar, pero el chat está desconectado. Ah, aquí parece que nos puso algo. A ver, déjame checar. Permitir preguntas, todas las preguntas. A ver, ok. Minerva, ya tenemos aquí una pregunta. No sé, Rosario, bueno, me dices que no puedes hablar, entonces, ok. Em, por ahí teníamos a Verónica también, Verónica Sánchez. Vamos a ver si Verónica Leti, antes de esto. Leti Minerva está haciendo en el chat. Pregunta, me gustaría saber en qué plataformas está disponible el libro y si manejan algún formato de educación continua o cursos relacionados con el modelo que nos presentaron esta mañana. Pues las plataformas las más populares. Encontrarán el libro en lo que es Amazon, en Mercado Libre, sin problema. Y luego también está en versión papel, en versión ebook, desde las plataformas de Gandhi a lo que es la plataforma también de Liverpool, entre otras muchas. Las principales plataformas. Y en cuanto a si manejamos algún formato de educación continua o cursos relacionados con el modelo, efectivamente el libro lo que recoge es la metodología que venimos siguiendo en la aplicación de proyectos de consultoría, de transformación, de cambio cultura del liderazgo hacia un liderazgo consciente, alineado con la estrategia del cliente. Y sí manejamos tanto servicios de consultoría como lo que es educación continua. Vale, por acá nos preguntan otra cosa. Marco León, ¿el día perfil de liderazgo cambia mucho por nivel jerárquico? Y en su caso, ¿en qué conceptos puede cambiar? Bueno, el perfil de líder es único, lo definimos una sola vez y conforme vamos avanzando en las diferentes fases, lo vamos adaptando a través del código de excelencia del liderazgo. Justamente en este momento, en el momento del código, es donde vamos desmenuzando esos comportamientos, donde vamos haciendo esa distinción dependiendo del nivel jerárquico en el que nos encontremos.
Gracias, Deya. Oscar nos pregunta, ¿cómo lidiar cuando no tienes un buen líder asignado? Pues gracias, Oscar, por la pregunta. Yo diría que cómo liderar, pues con dificultad, obviamente. En principio, un líder se encuentra en ocasiones que por encima tiene a alguien que no merece ese adjetivo, o se encuentra que hay por encima un gerente. Si un gerente está por encima de un líder que no le permite liberar todo su potencial, pues obviamente es como si lo tuviera debajo de la bota, ¿no? Tanto no. Este es el vivo ejemplo de lo que ocurre cuando no existe una cultura de liderazgo homogénea, compartida por parte de todos. Nos podemos encontrar que excelentes líderes pueden verse con las manos atadas en la espalda, básicamente pues porque no existe esa homogeneidad, ¿no? Y eso hace muy difícil y hace que se convierta en verdad aquella frase que dice que el talento tiende a la volatilidad y la mediocridad a la permanencia. Se van los mejores cuando no pueden liberar todo su potencial para contribuir al propósito de la organización. Si alguien por encima no tiene el nivel y es mediocre, pues provoca esas fugas de talento. Gracias, Juan Pablo. Juan Carlos Sánchez pregunta, ¿cómo maneja el liderazgo analítico las nuevas generaciones y su función en la vieja escuela, ambos con ritmos diferentes, pero cada una con sus virtudes? ¿Ya quieres contestar tú o prefieres que lo haga yo? Adelante, Juan Pablo, ya me ganas. Pues gracias, Juan Carlos, por tu pregunta. A mi entender, ni todo lo viejo es malo ni lo nuevo peligroso. Creer que lo que se hacía antes pues era la verdad absoluta, pues no, ya hemos visto que gracias a la cultura del liderazgo que teníamos hace varias generaciones, logramos lo que es hoy, pero rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Es por eso que debemos ser capaces de honrar el pasado, manteniendo todo aquello que es válido, manteniendo aquellos valores y aquellas conductas clave y desarrollar aquellas que exigen no solo nuestra estrategia, sino también nuestro contexto. Y el contexto es un contexto social y es un contexto generacional y demás. Está claro que no podemos con esquemas directivos del pasado más centrados en autoridad, en control, pues intentar llevar al siguiente nivel a un talento centennial que lo que busca es propósito y bienestar. Tanto son reglas de juego distintas. Yo creo que de todo hay cosas que mantener y no son dicotómicas. Podemos mantener y podemos construir un perfil de líder que responda a lo que es la realidad del contexto organizacional y social. Gracias, Juan Pablo. Gloria Sánchez nos pregunta, ¿cómo hacer la evaluación más práctica? ¿Hay algún modelo de evaluación, no de perfil, sino de desempeño? Y que ya cuentas tú el tema del índice de calidad de liderazgo y el mapa. Sí, tal vez si nos referimos a eso, es tomamos como referencia el resultado de desempeño y también lo vinculamos al resultado del índice de calidad de liderazgo. Con estos dos componentes o dos algoritmos, digamos, o dos cifras, nos va a permitir poder contar con esa matriz de calidad de liderazgo. Tengo entendido que ella pregunta más sobre el modelo de desempeño, ¿no? Cómo evolucionar, ¿no? Leti, ¿podrías repetírmelo? Sí, claro que sí. La pregunta es, ¿cómo hacer la evaluación más práctica? ¿Hay algún modelo de evaluación, no de perfil, sino entiendo que dice, no de perfil, sino de desempeño?
Bueno, entonces sí, vamos en ese sentido. Tomamos el modelo de desempeño que ya está en las organizaciones, como lo tienen ya previamente establecido. Realmente la parte del modelo de desempeño es un índice, digamos, o un punto, un elemento, una variable que estamos considerando dentro de la calidad de liderazgo cuando la estamos evaluando, cuando estamos haciendo esa evaluación y será un punto o un componente que nos va a permitir poder hacer ese cuadro, ese empalme de variables. Entonces, en ese sentido, cuando hacemos el mapeo o la evaluación de la calidad de liderazgo, solo tomamos lo que se ha definido. Obviamente que hay otras maneras de poder evolucionar quizá los modelos de desempeño, pero bueno, dentro del proceso del sistema de gestión de la calidad de liderazgo, pues es algo que también deberíamos reflexionar y analizar si realmente la manera en la que se está midiendo es lo suficientemente necesaria o alineada para poder responder aquí. Y bueno, Juan Pablo, no sé si tú quieras complementarme en algo más. No, yo creo que está suficiente. Yo por intentar aportar, tenemos una lista larga de preguntas, todavía 8 o 9 más por responder, Ujú, está de tiempo, claro, pero ujú. por nuestra parte con gusto nos quedamos aquí respondiendo las preguntas. Aquellos que deban retirarse, encantado, gracias por estar aquí hoy. Dice Eduardo Pérez Contreras, saludos Eduardo, respecto a la pregunta de reflexión, ¿qué ocurre si tenemos estilos de liderazgo diferentes? Me gustaría saber la opinión del doctor Ventosa al respecto a esto. Pues no ocurre nada. El tema es que precisamente la diversidad nos permite generar la innovación. Esto es como todos tenemos valores propios. Y desde el respeto a la persona, es decir, hay que tener claro de que todos somos hijos del Señor y por lo tanto cada uno somos hijos de papá y mamá diferente, ¿no? Pero lo que requerimos es una cultura del liderazgo. Y no se trata de cuál es mi estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo no es único. El estilo de liderazgo situacional dependerá del nivel de madurez y de motivación y compromiso del colaborador. Pero mi estilo de liderazgo puede tener que variar si estoy liderando una época de bonanza económica o bien un problema de una situación de crisis. El estilo de liderazgo evoluciona en función de la estrategia de la compañía y la cultura de la empresa. Ahora bien, lo que tenemos que lograr es que en función de esa estrategia y esa cultura, todos los directivos dirijamos de la misma manera, aquella que va a hacer posible que logremos lo que hemos definido en el propósito organizacional. Gracias, Juan Pablo. Alfredo Murillo nos pregunta, ¿tienen un modelo de competencias de liderazgo propio o usan un modelo disponible en el mercado como Lominger, Marta Ayles, perdón si lo digo mal, o se puede usar el modelo de competencias disponible en la organización? Definitivamente el sistema de gestión de la calidad de liderazgo no lo asociamos o no está vinculado a un modelo de competencias. Eso veníamos también mencionando, ¿no? Por supuesto que en las organizaciones siempre tendemos a hacer las famosas competencias de liderazgo, ¿no? Pero en este sentido, cuando hablamos de evaluar o de mapear la calidad del liderazgo, estamos hablando de esos comportamientos que van a responder a ese perfil de líder que a su vez está alineado a lo que la estrategia está planteando, ¿no? Entonces son comportamientos asociados y vinculados al perfil del líder. Entonces no lo vinculamos en ningún momento a un modelo de competencias. Deben responder a lo que se haya definido en el perfil. Gracias, Deya. Manuel Moreno nos Sí, pregunta, perdóname, ¿cuál sería? perdón, Ah, discúlpame. Si las ujú, competencias adelante. están asociadas, alineadas a los valores de la empresa, obviamente esto tendrá impacto en la estrategia. Si lo que agarramos es un modelo de competencias estándar, tan bueno como los que estás citando,
El tema es que podemos estar desarrollando competencias. Es como poner una escalera en la pared equivocada. Estamos desarrollando conocimientos y habilidades buenas, pero no necesariamente alineadas con lo que nuestra estrategia está demandando. Por eso lo que hacemos es irnos a los comportamientos que se derivan del perfil de líder que hemos definido. Dice Manuel, no, perdón, Leti, decías. Sí, Manuel Moreno pregunta, ¿cuál sería la sugerencia por parte de ustedes para poder desvincular a los líderes gerenciales que no cumplen con el perfil que requiere la empresa? Pues la pregunta es cuándo no cumplen con el perfil que requiere la empresa. En principio, hacer un ejercicio de definición del perfil aspiracional significa que estamos anticipándonos a un perfil que debe ser el que nos permita lograr lo que nos hemos propuesto. Por tanto, ya exige un recorrido, significa que muchos, la mayoría, tenemos ejercicio, cosas por hacer. ¿Vale? Por lo tanto, ese perfil, lo primero que hacemos es medirlo con el índice de calidad del liderazgo. ¿Qué tan lejos estamos de estar cerca del perfil? Y retroalimentamos. La primera, retroalimentamos. Y decimos, oye, fíjate que hay que mejorar esto, esto y esto. Y para esto te vamos a capacitar. Tanto lo primero es siempre dotar una oportunidad. Es decir, no se trata de decir, oye, hace 10 días que cambiamos el perfil, como no lo cumples, te vas a la calle. No, es decir, esto es algo aspiracional. Por lo tanto, te informamos qué tan lejos estás. Te desarrollamos. ¿Vale? Y si después no estás cumpliendo, te vamos a apoyar. ¿Cómo? Como decías, de ella, palo zanahoria, ¿no? Es decir, pues con un coach, por ejemplo, o te podemos sobrepremiar con el bono o penalizar, o te podemos condicionar la promoción, o podemos, esperemos que no, desvincular. Pero lo que está claro es que hay gente que, como le dicen, hay madera que no haga la barniz. Si resulta ser que alguien es consciente de que hay que cambiar el estilo de liderazgo, la compañía pone los medios, se retroalimenta, se capacita, se gestionan medidas de la política y consecuentes y la persona no varía su actitud, estamos en una situación que tal vez nos interese más reubicar a este gerente en la competencia que no en la compañía. Porque cuanto más arriba suba en la organización, más daño nos va a hacer. Cuantos más tengamos así, más cerca del borde del abismo vamos a llevar a la compañía. Gracias, Juan Pablo. Todavía hay varias preguntas. Francisco Villanueva nos pregunta, ¿cuánto tiempo se puede tomar la implantación, perdón, de vuestro sistema en una organización? ¿Qué implicación a nivel jerárquico debe tenerse en cuenta? Bueno, la implementación, primeramente voy a responder a la inversa. La implicación necesitamos, pues, el patrocinio, por supuesto, desde la dirección general. Si la dirección general no está convencida de que la calidad de liderazgo es algo que es imprescindible para la organización, costará un poco más de trabajo, porque trabajamos justamente en el proceso de implementación, trabajamos de la mano con los líderes, trabajamos de la mano con CEO, con los reportes directos al CEO y vamos construyendo, ¿no? Obviamente vamos involucrando cada nivel jerárquico a lo largo del proyecto, ¿no? Entonces creo que desde allí partimos justamente para poder tener una toma de decisiones mucho más acertada y que nos permita hacer una implementación mucho más fluida y que esté pues muy aceptada en toda la organización, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, dependerá obviamente también del tamaño de las organizaciones, pero vamos entre un periodo de 6, 9 meses más o menos, toda la gestión. Gracias, Deya. Edgardo
Nos pregunta, somos una empresa en México, pero con el corporativo en Estados Unidos. ¿Es recomendable que el trabajo en el tema de liderazgo sea el mismo de Estados Unidos para México? Eh, a ver, eh, dependerá de varias cosas. Por ejemplo, normalmente las compañías no tienen una cultura única. Si la compañía tiene diferentes unidades de negocio o diferentes regiones, nos podemos encontrar subculturas, incluso en áreas diferentes, ¿no? Lo que hay que trabajar es alineados con los valores de la organización. Cada vez más hay una manera de ver y de actuar. Como dicen, cultura es aquello que ocurre en la oficina cuando el jefe no está, ¿no? Tanto podemos diferenciar entre valores, principios, compromisos, conductas. Lo que está claro es que no podemos permitirnos que todos los cañones apunten a lugares diferentes. Deberemos tener un punto de referencia y podremos adecuarlo a un contexto. Por ejemplo, imaginemos que no estamos hablando de México. En México todos sabemos que tiene una realidad distinta a la de Estados Unidos. Estamos hablando de que son dos unidades de negocio diferentes. ¿Vale? Entonces, obviamente, eso podemos encontrarnos que comercializan a través de canales distintos, los clientes son diferentes, ¿vale? Por lo tanto, sí puede ser de que tengamos comportamientos diferentes, pero deberemos seguir a los valores que la compañía es un portafolio de inversiones o la compañía es un único grupo con diferentes negocios. Entonces, insisto, dependerá de cómo esté configurada la estructura y la voluntad de la propiedad, pero en mi opinión deberíamos tener en mente siempre los valores. Ahora bien, el contexto social, las estructuras organizacionales, la problemática es diferente en cada uno de los mercados, áreas, unidades de negocio. La siguiente pregunta es de un asistente anónimo. Nos comenta, bueno, primero nos pregunta, después nos comenta, ¿qué puedo hacer cuando la empresa decide conservar a un director cuya actitud es ineficiente y contaminante con tal de seguir alcanzando los resultados del área? El líder es muy enfocado a la tarea y cero enfocado a la gente. Se han hecho planes y mediciones, pero nada funciona. Me preocupa porque el equipo se está refugiando en mí como gerente y ya me está rebasando. Justamente creo que es uno de los temas que hace un momento Juan Pablo comentaba o respondía, ¿no? Esto termina en una fuga de talento al final del camino, ¿no? Eh, es aquí donde tenemos que voltear a ver esa cultura, esa, esa alineación a la estrategia, en donde en algún momento, tarde que temprano, el líder está dando resultados, pero con qué sacrificio, ¿no? Y aquí nos terminamos llevándonos al talento de por medio, ¿no? Entonces, como líderes que son o que somos en las organizaciones, pues bueno, el hecho de ir guiando a nuestros equipos de trabajo o a las personas en lo general, que en este caso es lo que sucede con él, entendemos, pues es una manera en la que vas cuidando a las personas, ¿no? Pero en términos de que están alineados, me imagino que a otra dirección, pues es algo que sale de las manos, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible como líder y que está dentro de su alcance, pues va a poder mediar con el equipo, ¿no? Pero en el momento en el que ya no esté en sus manos, pues definitivamente es algo que por consecuencia tendremos esa fuga de talento, ¿no? Allí no hay mucho que hacer. La siguiente pregunta de Eduardo Pérez, bueno, nos comenta, en su libro habla de cultura fuerte, solo que me gustaría saber si puede profundizar en estas características principales que definen o distinguen a un líder participando. Ujú.
en una cultura fuerte? Pues bien, el concepto de cultura fuerte que fue acuñado por Schein, el padre del desarrollo organizacional y el autor tal vez del libro más vendido sobre cultura, aunque también lo utilizaron otros autores y lo popularizaron. Cuando se habla de cultura fuerte, nos referimos a empresas, organizaciones donde los valores compartidos, esas conductas, las creencias, los ritos, están profundamente arraigados y además están interiorizados. Es un walk the talk, no un talk the walk, que dirían, ¿no? Es predicar con el ejemplo, pero no por uno, por un líder, sino que realmente se ha desplegado la cultura a lo largo de toda la organización. Piensen ustedes que un contribuidor individual no es más que un autolíder. Debe gestionarse a sí mismo para la mejora continua hacia el propósito organizacional, ¿no? Por tanto, la evolución y la medición de la cultura del liderazgo lo que nos sirve es como un compás, como una brújula que nos dice qué tan lejos estamos de estar cerca de lo que requerimos, de lo que hemos decidido, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de cultura fuerte, se habla de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Eh? Hablaba antes de mi hijo, pues yo le decía años atrás, cuando estaba menos hecho, es que tú ni haces lo que dices ni dices lo que haces, ¿no? No hay coherencia, ¿no? Es decir, una cultura fuerte da por supuesto que hay claridad y coherencia en los valores compartidos. Y además, no solo nos referimos a los manuales, sino que eso está presente en todo lo que venimos hablando día a día, ¿no? Decir, y no solo es cuestión, como digo, de los líderes, sino que como mancha de aceite ya ha impregnado a toda la organización. No sé si Eduardo es lo que me preguntabas. Bueno, por aquí ahorita nos comenta por el chat. Dice Rosario Chávez, después de los resultados y el plan de acción, el seguimiento, ¿qué periodicidad y metodología se puede seguir? Gracias, Leti. La periodicidad, bueno, una vez que terminamos la implementación del sistema de gestión de la calidad de liderazgo, realmente la periodicidad es anual. Lo que hacemos es alinear, si recordarán, justamente el mapeo de la calidad de liderazgo trae dos variables, el desempeño y el índice de calidad de liderazgo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, primeramente, un proceso de comunicación, una estrategia de comunicación donde vamos... pues bueno, a lo largo de toda la implementación vamos involucrando a todos los líderes desde los diferentes niveles y conforme vamos cerrando, pues vamos diciendo, a partir de ahora, tú estuviste involucrado en todo este proceso, ya conoces cómo es el sistema, ¿no? De dónde sale el perfil, nuestro código, cómo lo medimos, cómo vamos a medirte, qué hacemos, pues nos alineamos a esa evaluación de desempeño que regularmente contamos con los resultados de manera anual y en ese mismo sentido hacemos esa medición. Primeramente, pues hacemos una comunicación donde decimos a partir de X fecha o tal momento, vamos a empezar a evaluar también el índice de calidad de liderazgo, ¿no? Y entonces, pues aquí damos como ese aviso y luego hacemos una serie de acercamientos o sesiones de retroalimentación donde vamos viendo cómo se va comportando, ¿no? De manera, que nos vamos alineando a esta periodicidad anual, ¿no? ¿Qué metodología? Pues la misma, la propia de nuestro sistema de gestión de calidad de liderazgo es el que nos va acompañando en este momento. Se trata de retroalimentar al líder, de darle esos resultados, cómo se comportaron y decirles, bueno, pues tenemos un año para poder trabajar justamente en esa mejora o en mantenernos en donde está, si es que fuese un líder que está súper alineado, ¿no? Y con eso pues se asocia con un tema de la política de consecuentes también, donde hay pues esas medidas de reconducción y reconocimiento que van a estar acompañadas durante ese otro año de mejora del resultado, ¿no? Entonces es así como se va moviendo. Gracias, Deya. Y Socorro nos pregunta, ¿cómo dirigir el rumbo al liderazgo consciente cuando el enfoque actual de quienes dirigen equipos operativos es solo para con la producción y satisfacción del cliente externo?
Correcto. Pues Socorro, gracias por la pregunta. Piensa que esto es lo que pasa muchas veces. Lo que se hace es el preparados, fuego, apunten, ¿no? Es decir, operaciones, cliente y nos olvidamos de quién hace que la operación sea exitosa y el cliente quede satisfecho, que son las personas. La manera en que gestionemos a los colaboradores será la manera en que determina la manera en que lograremos los resultados y satisfaremos a nuestros clientes, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que definir es, primero hay que contar con una sponsorización interna por parte de la alta dirección. Si no, esto no se va a mover, porque para poner en marcha un perfil puede quedar en prosa lírica, pero después lo que nosotros proponemos es medirlo con el índice de calidad del liderazgo y establecer una política de consecuencias. Esas acciones de reconducción y de reconocimiento que nos permiten hacer evolucionar la calidad directiva. Es por ello que lo primero que planteamos nosotros es desde arriba, top-down, plantear lo que es un estilo de liderazgo, el estilo de liderazgo que la compañía considera que debe asumir alineado con sus valores y enfocado con su estrategia. Si sus valores no son cuestionables, ¿sí? o no son modificables, si su visión de qué supone la persona en la organización prefieren seguir rotando la gente cambiando horas por dinero, usted haga ver que me paga, que yo haré ver que el trabajo, pues realmente, si esa es la visión de la alta dirección, poco vamos a poder hacer. Si la visión de la alta dirección es que el principal activo son las personas y en función de cómo las gestionemos y las lideraremos, mayor impacto en resultados y en la sostenibilidad de la organización, definiremos un perfil más ambicioso, aspiracional, que podremos ir gestionando progresivamente. Y por último, ya con Y Ivette, pues, salud, Ivette, gusto en saludar. ¿Deberíamos dejar de utilizar las evaluaciones 360? No, bajo ningún concepto. Lo que deberíamos es dejarlas de utilizar para todo. Es decir, para mí las evaluaciones 360 son muy poderosas para iniciativas de desarrollo, como feedback. Es decir, yo conocer, para aumentar mi self-awareness, mi nivel de conciencia. Es decir, para saber en qué puedo mejorar, pero no para determinar y para decidir sobre cosas importantes. ¿Desvinculo a alguien en función de lo que son la opinión de terceros? ¿Promociono a alguien en función de lo que me dicen sus colaboradores? No. Como decía Ortega y Gasset, yo soy subjetivo porque soy un sujeto. Si fuera objetivo, sería un objeto. Entonces, para llegar a ser, cuando estamos hablando de decisiones muy importantes, necesito la mayor objetividad posible. Si estamos hablando de desarrollo, bueno, con percepciones, si me equivoco, puedo desarrollar un poco más o un poco menos, pero las consecuencias no son lesivas para nadie. Y ya sin más, ¿no? Leti, sin más, ya no sin nos más, te preguntas, nos extendimos mucho. Yo por mi mucho. parte y en nombre de ella y de Leti de Human Performance, muchísimas gracias a todos los que estamos todo aquí, más de un centenar de personas. Media horita más tarde seguimos casi 50 y tantas. Gracias por vuestro interés y seguimos a vuestra disposición. Gracias y hasta nuestro próximo webinar.